Miren, algo breve, ya, porque ya es muy tarde por acá también. El anterior ponente estaba mencionando de que los hispanistas son muy pocos y que culpan a los ingleses de que ellos habían confabulado automáticamente todo el plan para las independencias. Yo creo que es un tema muy complejo hablar de las emancipaciones. Es más, el término independencia no es el adecuado, porque en el concerniente al virreinato del Perú no estaba una tropa de ocupación para decir independencia, o sea que nos independizamos de una tropa que nos oprimía. O sea, empezando por ahí. Pero en el tema de este proceso, les invito también a que lean o tengan referencia a la historiadora Scarlett Gofella, que ella también tiene una visión acertada. Rafael incluso lo ha comentado, Rafael Aita, Capitán Perú, lo ha comentado. Él le comenta, un paréntesis, Rafael Aita y yo, bueno, yo también formo parte de una asociación cultural llamada Dionisio Inca Yupanqui. Si ustedes desean tener contacto directo con Capitán, se los puedo incluso hacer llegar, pero podremos incluso formar o tener una reunión. Yo, Omar, te he escrito incluso por el Telegram, fui yo el que te escribí hace unos Ah, días. eras tú. Sí, Ok. así es, para tener una reunión el 20 de enero, 22, ya eso lo coordinamos, Ah, con razón ¿vale? estabas comentando una cuestión ahí, pero yo dije, ¿quién es este loco? Sí, sí, soy yo. Ah, ok. Mira, retornando al tema, ¿no? El hecho de la emancipación, mejor dicho, el acontecimiento de la emancipación, la historiadora Scarlett Cofelan, incluso otros historiadores como Hugo Pereira Plasencia, mencionan de que este proceso fue en Hispanoamérica del Sur una especie de guerra civil, ¿vale? Porque cuando se habla del ejército real del Perú, muchos lo catalogan como el ejército únicamente realista o el ejército español, cuando eso es una falacia. El ejército real del Sí. Perú estuvo formado, perdóname, estuvo conformado en su gran mayoría por peruanos, del Bajo Peruano y del Alto Perú, en su gran mayoría. Que sí hubieron, obviamente, españoles, sí, pero en menor medida porque ellos estaban ocupados con su guerra civil, perdón, con la guerra de emancipación, la guerra de independencia, en este caso contra las fuerzas napoleónicas, ¿no? Por ende, el periodo de este proceso, ¿no? Solo que ahí en la conversación, en la charla que he visto con Omar y Capitán, Capitán se explaya, pero para ubicarlo, el proceso de la emancipación inicia en 1809, no empieza en 1821, en 1820, empieza en 1809 en la primera etapa que se llama de la independencia. Y tiene que ver con el tema de todas las revueltas que generó prácticamente la Corte de Cádiz. Y para ese momento estaba el virrey Abascal, acá en suelo del Virreinato del Perú. Se habló de los Austrias y del ostracismo, pero no se mencionó, por ejemplo, el virrey Abascal, que pertenece al periodo de los Borbones, y que el virrey Abascal no solamente se queda en el espacio de lo que es el Perú, que no es el Perú actual que conocemos en los mapas, era mucho más grande, pero que también incluyó con las campañas militares el Alto Perú, en este caso la audiencia de Charcas, que lo regresa al Perú. Eso no se dice. En 1812, el virrey Abascal, por petición de las autoridades bolivianas y del clero, solicitan ingresar nuevamente o formar parte de la jurisdicción del Virreinato del Perú hasta que se restablezca el orden en Virreinato de Río de la Plata. Eso nunca pasó, por ende, esta anexión se da, el virrey Abascal lo realiza y después con la restitución o el regreso de Fernando VII, él prácticamente avala lo que hizo Abascal. ¿Vale? O sea, hay mucho por hablar. Yo por ende el día 20 de 22, el día que coordinemos, Omar, vamos a ver Ujú. una fecha oportuna. No considero que será un debate, pero sí, pero me gustaría, por ejemplo, que esté el anterior ponente que está hablando objetivamente sus ideas para hacerlo, digamos, entretenido. Ambos somos peruanos. Y como tu público, tengo entendido, también será venezolano, colombiano, considero que será muy ilustrativo. ¿Vale? Para que se pueda replicar y hacerlo dinámico, sin necesidad de agresiones, no, al contrario. No, 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 para nada. O sea, yo cuando tú me ves insultando a gente, porque, o sea, gente que yo considero que está medio falopa y al menos, ojo, creo yo que se lo merece. No, no, tipo, No, al yo contrario, se discutí con tiene, Capitán y viste que en ningún momento dije una palabra ofensiva, si no me claro, hubiese siempre, sacado. siempre hay oportunidad para aprender y sobre todo los que, en mi caso, y también considero que Capitán y muchos, muchos que formamos de la asociación, tenemos por consigna buscar la verdad.
y defenderlo, o al menos acercarnos a ello. Por ejemplo, ha mencionado el anterior ponente, decía de que en caso de que los hispanistas consideramos que solamente los ingleses fueron los causantes. No es así, no es tanto así. O sea, el hecho de que nos cataloguen de hispanistas no es porque nosotros hayamos amanecido y nos digan, ya, bueno, tomo conciencia de que tengo la descendencia también hispánica y tengo la descendencia de la sangre incaica. Hay Es una que, cuestión, o sea, justamente esa. primero hay que empezar a definir qué es el Perú o qué es la peruanidad. Yo les invito, por Esa ejemplo, es una perdona, cuestión perdona, que, déjame terminar por favor la idea. Yo les invito, por ejemplo, en el caso de peruano, del pata que es peruano, de saber qué es la peruanidad. Si sabe que, por ejemplo, em, de Víctor Andrés Belaúnde Díez Canseco, ¿no? Que tiene un libro muy bueno, si conoce del busto, claro, o, claro, por sí. ejemplo el pensador Rafael Cubas Viñatea, que definen exactamente lo que es la peruanidad. O sea, conceptos básicos para de todas maneras poner un marco, ¿vale? Ahora, solamente el punto, para darte la palabra, el punto de que si Inglaterra influenció o no. Mira, en el caso de Inglaterra es lógica su presencia, o sea, es real. No puedo decir que fue la causante principal, pero sí estuvo muy activa en el tema de la emancipación. Incluso tanto así que Tudela, creo sí lo que tú lo has de conocer, Francisco Tudela, lo cita en una entrevista y dice que en el año 1815, Inglaterra, el primer ministro, ¿cómo se llama este? Canning, el primer ministro inglés, dijo literalmente lo siguiente. Ellos eran partidarios, ¿no? En un congreso en Verona dijo que eran partidarios de las repúblicas en América, y si eran inglesas, mejor. ¿Vale? Al margen del Ah, Plan Island o si acá estuvo Cochrane. Por ejemplo, algo que quizás no lo hayas mencionado, o Capitán no lo dijo en la reunión, pero cuando vinieron acá los ingleses, o al menos vinieron en este caso las tropas digamos, que acompañaron a San Martín, también vino una legión inglesa pequeña, porque después vino una posterior, estaba Cochrane, y lo que actualmente es el BCR, era la Casa de la Moneda, y se saquearon una cantidad enorme de plata. Si mal no recuerdo, fueron 10 toneladas de plata, o no, no recuerdo bien la cifra ahorita, tengo que buscarlo en mis apuntes, pero se saquearon una gran cantidad. Ha sido el peor saqueo que ha tenido el Perú en la historia, ni siquiera la Guerra del Pacífico. Y este caso Cochrane lo toma con sus fuerzas y lo usa y lo lleva a sus barcos y dice, bueno, lo voy a tomar como por deuda que nos tienen. Por nuestros servicios prestados a la campaña. En este caso, los del sur, ¿no? Porque venía con O'Higgins y con San Martín. Entonces, ¿no me puedes decir tú que no estaban ellos muy activos, ¿no? No directamente quizás de gobierno a gobierno, porque eso hubiese causado un choque de guerra entre España e Inglaterra, pero sí hubo, digamos, a través de terceros, ¿no? ah, Mercenarios, todo esto, ¿no? Bueno, ¿puedo hablar? ¿Sí puedo hablar? Claro, sí, sí, claro. sí, sí concuerdo en algunos puntos. Has tomado muchos puntos, la verdad, ni siquiera he notado ahorita. Pensé que era un punto nada más. Ya, el ejército real del Perú dejó de ser ejército real del Perú con el virrey La Serna. Él lanza un decreto y transforma el ejército real en ejército nacional. Y de hecho, para las batallas de Junín y Ayacucho ya no existía ejército real, era ejército nacional del Perú. Y las únicas unidades que podría decirse que eran reales habrían sido la unidad de granaderos del Cusco y otra unidad más, pero las demás era una cuestión de ejército nacional. ¿Y cuál es la diferencia? Es que las unidades reales agrupaban a gente por su procedencia o cuestión étnica. Y por esa cuestión estas unidades podían luchar. Las cuestiones del ejército nacional mezclaban cuestiones de ejército de línea, ejércitos de línea. Y en esta cuestión de ejército de línea mezclaban a varios grupos étnicos. Entonces no podías meter un aymara con un quechua para que peleen. Y esta cuestión lo profundiza más el historiador Lucas del Águila, que es que va a hacer pronto una tesis de esta cuestión, sobre todo de la independencia, y él, si bien es cierto esta cuestión de... Es una pequeña acotación respecto a si era ejército real todavía para esa fecha. La cuestión de si la independencia fue concedida o no. Lo cierto es que hubo una gran cantidad de norperuanos en la parte norte del Perú que apoyó la independencia. Por así decirlo, se formaron batallones en Huaraz. El batallón Huaylas, más al norte en La Libertad, una unidad de granaderos, y estas unidades se integraron al ejército bolivariano, y de hecho, después de las batallas de Junín y Ayacucho, en las ciudades norteñas antes mencionadas, sobre todo en Huaraz, que es de donde vengo yo, se hizo una celebración a Bolívar. O sea, no te digo
que se impuso, o sea, yo no te voy a decir que se impuso la independencia. Hubo ciertos sectores con ciertos intereses que se unieron al bando bolivariano. Y hubo otros sectores, por así decirlo, el sur es un poco más realista que el norte. El norte no tanto. Y bueno, aparte de esa cuestión, la otra cuestión que tocaste es el tema de la peruanidad. Siempre he visto que hay varios puntos en los que se trata de preguntar qué es el Perú. El hispanismo te dice que es la unión entre lo indígena y lo hispano. Los indigenistas radicales y otros indigenistas moderados, los moderados te dicen que hay una cuestión indígena y hay una cuestión foránea, pero que pueden convivir. Y los más radicales te dicen que es una cuestión foránea que hay que eliminarla. Y los hispanistas radicales también. Hay una cuestión radical y una cuestión media. Pero para mí es una cuestión metafísica. ¿A qué me refiero con metafísica? Decir que un Estado-nación tiene, por así decirlo, una esencia. Sobre todo Capitán Perú, que utiliza la filosofía aristotélica en la cuestión de esencia, la razón de ser, el logos. Decir qué es el Perú es una pregunta para mí un tanto errónea. ¿Por qué? Porque los estados-nación o las instituciones no se heredan. Siempre he escuchado a Rafael Aita decir que el Perú es el hijo del Tahuantinsuyo con los españoles, pero los estados-naciones no se heredan. O sea, no es que estas instituciones hayan acordado y hayan dicho, bueno, entonces esto es nuestro hijo. O sea, no son seres humanos. En un Estado-nación puede haber una multiculturalidad, y por eso decir qué es el Perú para una cuestión de esencia es muy complicado. Un ejemplo claro sería el Tahuantinsuyo o el Incanato, por ejemplo. El Imperio Inca conquistó varias etnias, varios grupos étnicos. Como estudiante de arqueología te puedo decir que hemos hallado cerámica chimú inca, cerámica cañari inca, cerámica de grupos incas relacionados con otras etnias que han conquistado. Eso quiere decir que hay una especie de mestizaje, y de hecho hay un libro que habla del destino de la mesticidad, en el cual te establece de que la cuestión mestiza es incluso mucho antes de la llegada de los españoles, cuando hablamos de mestizaje. Fundamentar la identidad en esta cuestión es muy vacía. ¿Por qué? Cuando llegaron los españoles, estos grupos se rebelaron, así que por muy unidos culturalmente que estén en lo político, en lo social y en otros aspectos, no lo están. Entonces, decir qué es el Perú para una cuestión de, entre comillas, unidad es muy, por así decirlo, una pregunta metafísica, una pregunta vacía. Y yo usaría más la definición que hizo bueno, no una definición, sino un enunciado que hizo Jorge Basadre. El Perú es un problema y los que olvidan que, o sea, el Perú es un problema y es una posibilidad. Y los que olvidan que es una posibilidad piensan que es un problema. Y siempre van a ver el lado negativo de la historia. Y los que dicen que es una posibilidad lo recalcan, pero ignoran que también es un problema. Yo no definiría al Perú, es la unión entre lo hispano y lo andino, porque es una respuesta metafísica, es una respuesta de esencia. Yo diría, es como darle una esencia a algo que no tiene esencia, porque el Perú de acá a 1000 años puede cambiar. O sea, tenemos influencia china, anglosajona, americana. ¿Cómo sabemos que somos realmente una cuestión hispana, o cómo sabemos en realidad que tenemos ya todavía rasgos, por así decirlo, indígenas? De acá a 1000 años el Perú puede cambiar. Entonces, decir qué es el Perú sería para una determinada coyuntura, un determinado contexto. El peruano del siglo XXI no es el mismo que el peruano del siglo XVI, del peruano del siglo XV, o incluso los habitantes, entre comillas, del antiguo Perú que habitaron el territorio andino. Entonces, buscar un sentido a la peruanidad es una cuestión para mí metafísica. Yo elegiría, como te digo, la definición de Basadre, más y guiarnos por objetivos que conciernan a todos los pobladores, a toda la ciudadanía, en vez de elegir una cuestión, por así decirlo, o un rasgo que en sí no involucraría a todos y que podría cambiar, porque no es permanente. Y bueno, eso sería mi opinión de esos dos puntos. No he notado. Ah, ¿verdad? El de la flota inglesa, creo. No sé si me mencionaste eso de Cochrane. Sí, sí lo hice. Ah, ok. Especializado en- La flota, por así decirlo, chilena, siempre se le menciona que tiene un aspecto inglés. La realidad es que gran parte de esos barcos en realidad eran mercantes y los artillaron. Y 5 barcos de esa flota, por así decirlo, independentista chilena, fueron capturados a España. Decir que era una flota inglesa como que no concuerda mucho. Además, Lord Cochrane decía que podía incluso luchar con la misma marina inglesa. Para mí los ingleses no están involucrados directamente. Donde haya intereses comerciales siempre va a haber. Eso se ha visto en la Guerra del Pacífico,
donde no es que haya intervención inglesa, hay una cuestión del mito de la ayuda inglesa de Inglaterra a Chile. Y yo No, aplico lo mismo para la independencia. y es que además de eso, o sea, en cuanto a la cuestión naval, aquí realmente los americanos, por decir algo, no es que tenían mucho acceso a ese campo. Claro, España contrataba mercenarios para que controlaran, qué sé yo, los puertos, las vainas marítimas aquí en América. Por eso es que tú ves que no es casualidad que desde Venezuela hasta Chile, la mayoría de gente almirante y todos estos rangos de oficiales de la vaina naval son extranjeros, no son nacionales. Excepto en el ejército, que ahí sí los que lideran el campo son, por lo general, nacionales. Pero en el campo naval son mercenarios, no son connacionales, ¿no? Y no es porque sea una cuestión de logias y de que el Estado británico estaba interesado, no, sino que eran mercenarios que la República contrataba y punto, no hay que darle tanta vuelta. Sí, y pero a claro. ver, perdonen, pero eran mercenarios, pero que, o sea, vinieron al Perú, saquearon la Casa de la Moneda y tomaron prácticamente ese dinero como pago de sus servicios porque los chilenos que supuestamente lo habían contratado con la Fuerza de San Martín no le pagaban y se lo llevaron para Inglaterra. O sea, Claro, claro, eso sí está documentado ya, pero entonces, o sea, no sé, pues, me puedes decir, ahora, No, mira, pero es que, a ver, o sea, eran soldados y tipo, si no les pagan, se terminan sublevando, o sea, eso es ya, normal. o es sea, que se debate si la flota o no yo no es he dicho, inglesa. Y yo no he dicho que los, la flota era inglesa, yo he dicho que había participación de los ingleses, No, y he dicho no, también que no había pero, participación de gobierno a gobierno, pero es que ahí porque si tienes hubiese estado el que, gobierno de Inglaterra muy involucrado, de hecho España hubiese podido estar declarada la guerra, aunque no tenían las condiciones en ese momento, pero es pero que, había pero, tres de terceros, pero es que tienes ilustrado que también con la diferenciar, o masonería, sea, que es otro factor que no hemos hablado. pero es que tienes que Pero diferenciar, ahora, porque si tú dices inglesa, la gente interpreta que es esta monarquía no, los británica mercenarios, directamente. por eso he dicho mercenarios, yo creo que lo mencionaba anteriormente. Claro, y por eso es mejor decir europeos en vez de por ingleses. ejemplo, el Huáscar No, tenía pero hay que maquinistas especificar también, ingleses. pero a ver, vamos para responderle a que está como Peruvian Games. Mira, has dicho primero del virrey La Serna. Es que, por ejemplo, es que también hay que aclarar bien los puntos. Porque si nos dice hispanistas y como si fuéramos una especie así no sé, románticos y no tuviéramos nada de objetividad, al contrario, nosotros somos muy objetivos. De manera particular, yo te digo, al virrey La Serna también lo tengo ahí marcado porque hay artículos y hay indicios también, creo que fue hasta masón, con Valdés y toda esta nota que formaron una logia. Y eso está, incluso los masones lo tienen al virrey Abascal y lo consideran como uno de los artífices que trajo al